mis perspectivas, creo que a un año vista no creo que esté todo arreglado. Pero bueno, aquí en el pueblo es que va todo muy lento, pero aún así dicen que en este pueblo va más rápido que en otros. Tampoco me he podido mover mucho porque no tengo todavía vehículo para ver lo que en el resto están padeciendo, pero aquí yo lo único que quiero es que pues hablar en un supermercado para poder ir a comprar. Yo vivo en un bajo, mi casa ha sido devastada totalmente, lo único que se me ha podido salvar ha sido un cuadro y los aires acondicionados. He perdido todo. En la casa hemos perdido recuerdos, hemos perdido nuestra vida entera, una vida de una persona que no se puede recuperar. Hemos perdido absolutamente todo, todo, todo. Las condiciones de la casa son, tengo humedades, he pintado las paredes pero vuelve a salir las humedades, la pintura salta. Hemos podido arreglar lo que hemos podido, nos falta cosas por arreglar porque no se puede hacer todo de golpe. Me faltan puertas por poner, puertas de verjas me refiero, una balconera que se me ha caído también falta por poner la puerta de la cocina que me la han roto, falta alisar paredes porque hemos pintado, pero claro, tantos muebles que se han movido por la casa y me han destrozado las paredes, hemos tenido que limpiar, quitar la pintura con la espátula de las paredes y ahora se ha quedado sin alisar, hemos pintado por encima. ¿Qué pasa? Que no nos deja entrar en colegios, no contesta. También hay personas que están haciendo las que realmente no haciendo mucho, gran cosa. Claro, pero tiene que haber mucho